Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré la tercera parte de la serie de videos sobre inéditas enseñanzas del Padre Amor que he titulado Nunca hagas esto, así ataca al demonio. En esta tercera parte, el tema central de la catequesis del Padre Amor será sobre el argumento de los maleficios, los tipos de maleficios más comunes, sus características, alcances y motivaciones. También nos hablará en profundidad sobre los maleficios con vinculación física de objetos y aquellos que son ingeridos y anidados en el estómago de las personas afectadas, y nos explicará qué debemos hacer en caso de encontrarnos con objetos maleficados en nuestro hogar. Todas estas revelaciones son inéditas en español, ya que solo se encontraban en lengua italiana, razón por la cual representan un insumo de instrucción temática muy útil para la comunidad hispanohablante al conocer detalles de estos temas tan importantes para todos nosotros. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los oyentes. Hoy les hablaré sobre el maleficio, esa forma extraordinaria a través de la cual los demonios causan daño en terceros o en las personas. Recordemos que la actividad ordinaria de los demonios es la tentación. Ellos están 24 horas al día tratando de tentar al hombre para llevarlo al pecado y así alejarlo de Dios y condenarlos al infierno. Pero hoy no vengo a hablarles sobre actividades ordinarias del demonio, sino de aquellos sucesos de corte extraordinario que pueden ejercer estos espíritus, como lo son la vejación diabólica, la obsesión diabólica, la infestación diabólica y la posesión diabólica. Todas estas son formas de actividad extraordinaria de los demonios, pero podemos decir con total certeza que la más recurrente es la vejación a través del rito del maleficio. El maleficio como tal tiene muchas aristas y variantes. Por ejemplo, puede haber un maleficio con la intención de separar a dos personas. Les pongo un ejemplo, el caso de dos esposos, o dos novios, o dos amigos. Y puede haber un tercero o alguna persona que no esté de acuerdo con esta relación por alguna razón particular, celos o intereses personales, y puede encargar un maleficio para tratar de separar a estas dos personas. En muchas ocasiones me ha tocado atender a esposos o novios que se han tenido que separar sin que haya un motivo claro, incluso queriéndose mucho ambos, y que a pesar que hacían todo lo posible para volver a acercarse, algo se los impedía. En una ocasión me llegó el caso de dos esposos que se vieron obligados a separarse y no entendían por qué, hasta que luego se dieron cuenta o se enteraron que la madre de la novia no había estado de acuerdo con ese matrimonio y había ido donde un brujo para encargarle un maleficio de separación. También puede darse el caso contrario, se pueden encargar maleficios con la intención de amarrar o atar a alguien. A esta forma puntual de maleficio le llamamos encantamiento. Recuerdo un caso que conocí una vez en el cual una muchacha se había enamorado del novio de su mejor amiga y entonces recurrió a un hechicero o mago y éste realizó dos maleficios. El primero para que el novio y la novia se separaran o se alejaran y el segundo para que este novio alejado ahora sintiera atracción por la clienta del mago, es decir, la amiga. De hecho, la instrucción específica era que ese novio que acababa de terminar con su novia ahora se fijara en la cliente del mago y no solo eso, sino también que sintiera las ganas y el deseo de casarse con ella. Y lamentablemente todo se cumplió. Ahora está de más decir que estas personas tuvieron un pésimo matrimonio.
Fue horrible la experiencia para ambos porque se trataba todo de una atadura espiritual en el ámbito sentimental. No había un verdadero amor. Este esposo manifestaba no amar ni desear a esta mujer, pero no podía alejarse de ella y sospechaba en el fondo que había sido obligado a contraer matrimonio con ella, pero no sabía explicar el porqué. Otra forma recurrente de maleficios son los maleficios con asignación de espíritus de enfermedad, maleficios para enfermar a las personas. Y de hecho este tipo de maleficios suelen ser recurrentes en el tipo de patología que engendran en la persona afectada. Por ejemplo, hoy en día mucha gente desconoce que muchos cánceres son producidos con origen maléfico. Otros maleficios son directamente encargados para la destrucción de las personas. Son los que se conocen popularmente como maleficios con asignación de espíritus de muerte. Ahora, en este punto, aclaro, y siempre vale la pena aclararlo, si bien Dios nos ha dado la libertad, también la respeta. Y en este caso, cuando un mago, un brujo, una persona realiza un maleficio, Dios probablemente no se oponga, lo permite, pero también nos da a nosotros la fuerza y la libertad y la capacidad de acción para, en el caso que nos estén haciendo un maleficio, tratar de contrarrestarlo a través de los sacramentos y a través de la iglesia. Aquella persona que encargue un maleficio o intente hacerle daño a alguien, luego tendrá que rendirle cuentas a Dios de esos actos. Mi gran maestro y mentor en el mundo del exorcismo, el padre Cándido Amantini, siempre me decía que no hay ningún maleficio, por fuerte que parezca, ni siquiera un maleficio con asignación de espíritus de muerte, que pueda realmente tener una potestad total sobre una persona. Basta que aquella persona afectada se arrepienta, busque a Dios y se someta a la protección de la Iglesia. Y esto lo consigue con la oración, con frecuentar los sacramentos y que empiece realmente una vida de conversión. Si una persona que recibe un maleficio con asignación de espíritus de muerte empieza a buscar a Dios, a convertirse, a frecuentar la oración y los sacramentos, es imposible que el demonio logre su cometido en esta persona que ya ha encontrado la verdad en Dios y una protección sublime. Normalmente lo que buscan los brujos o hechiceros con la asignación de maleficios de muerte es que la persona afectada encuentre los medios o motivaciones para acabar con la propia vida. Este tipo de maleficios buscan sistemáticamente que las personas vayan cayendo en desesperación, vayan cayendo en agonía, hasta alcanzar ese estado postrero en el que consideren la única salida posible a su condición, tomando una decisión desacertada, que es acabar con su propia existencia. Una persona que se encuentra en esta situación, pero que está buscando de Dios y está contrarrestando el maleficio a través de los sacramentos, a través de la oración, es una persona a la cual Dios le da y le brinda muchos ángeles. Dios le posibilita mucha ayuda externa y lo hace con personas circundantes a ella. He conocido muchísimos casos realmente extraordinarios e inexplicables humanamente, donde personas que han estado a punto de acabar con la propia vida y en ese momento aparece un familiar, aparece alguien que no conocen, alguien les da una palabra de aliento y son ángeles que Dios manda al servicio de este afectado. Una vez conocí el caso de un muchacho que quería acabar con su vida y estando en Roma, en el centro de Roma, en una de las autopistas de mayor velocidad que hay allí y que es bastante concurrida y con mucho tráfico, empezó a correr en medio de la noche a través de esta calle donde pasaban vehículos a alta velocidad y él trataba de arrojársele a los vehículos y ningún vehículo lograba impactarlo. Atravesó toda la avenida y ningún vehículo lo impactó. Aquí particularmente se ve la mano de Dios
en la protección de esta persona. Tengo otro caso y este es tan impactante que no lo hubiese creído si no es porque me ocurrió a mí en primera persona. El caso de una muchacha a la que yo frecuentaba exorcismos. Esta muchacha un día decide arrojarse a las vías del tren para acabar con su vida. Esta muchacha empezó a caminar de noche por las vías del tren que viene de Roma. Y luego de tanto caminar, en un momento decide echarse sobre las vías del tren y allí se acostó. Pasó toda la noche allí y al día siguiente seguía viva. Ningún tren la había embestido. Y lo inexplicable es que durante toda la noche hubo tráfico habitual de los trenes por esa vía. Y yo, un poco incrédulo de esta situación, le decía, pero ¿no será que tal vez habían 3 líneas de tren? Una de ida, una de venida y la otra que está de suplemento que no era utilizada esa noche. Y ella me decía, no padre, solamente habían 2. De hecho, yo veía cómo los trenes llegaban a Roma y se alejaban de Roma. Por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta que se trata de la acción extraordinaria de Dios. Cuando hablamos de tipologías de maleficio, también hay que hablar de aquellos maleficios que van dirigidos para la destrucción de las familias, para acabar con el seno familiar de una persona. Analicen, hermanos, hasta dónde puede llegar la perfidia humana si alguien es capaz de encargar un maleficio que afecte a todos los miembros de una familia. Ahora, otra faceta o cara de los maleficios es que pueden ser para la persona afectada un gran instrumento de santificación. Dios, en su inmensa e infinita sabiduría, sabe muy bien cómo sacar un bien a partir de un mal, sabe muy bien cómo ayudar a las personas maleficadas a poder convertirse, a poder encontrar la verdad, sabe cómo usufructuar estos ataques del demonio en bendiciones para una persona y su familia. Por eso quiero decirles como premisa inicial que confiemos siempre en Dios. Una de las cosas que hay que evitar a toda costa y que nunca deben hacer es que en caso de sentir que han sido víctimas de un maleficio, vayan a buscar soluciones en magos, en brujos, en cartomantes, en quiromantes, en personas exoteristas, en personas alejadas de Dios, porque simplemente van a agravar el problema. Nunca vayan a personas cercanas a la superstición u otras actividades que no sean católicas, que no sean ministeriales de la Iglesia. Ahora, si lo analizamos en algunas cifras, lamentablemente hay que decir que hoy, por lo menos aquí en Italia, los hechiceros, los brujos, los cartomantes, los que practican astrología, superstición y esoterismo, son mucho más numerosos que el número de sacerdotes que hay para contrarrestar la acción del maligno. Y muchas personas, a partir de toda esta oferta espiritual en estas personas, recurren a ellos y frecuentan mucho este tipo de prácticas. Y el pensamiento básico y casi infantil de la gente es, bueno, si recibí un maleficio de parte de un brujo, entonces voy donde uno más fuerte para que me lo anule o me lo quite. Y es lo que se conoce ingenuamente y erróneamente como la magia blanca, que supuestamente busca a través de espíritus extraordinarios contrarrestar la acción del demonio, que sería algo así como la magia negra. Y en el fondo hay que decir clara y contundentemente que no existe magia blanca ni magia negra. Todo es a través de la acción del maligno. Y lo más preocupante de este tipo de prácticas es la ignorancia colectiva por parte de las personas en torno al verdadero trasfondo e implicaciones espirituales de estos eventos. Muchas personas, incluso personas educadas, personas de alta sociedad o personas formadas académicamente, caen en este tipo de cosas. Conozco el caso de un ingeniero que una vez me contó, porque fue paciente mío, que incluso llegó a pagar casi 25 millones de euros
por un amuleto especial e infalible que un brujo le prometió darle para alcanzar el éxito y la prosperidad total. Y este amuleto le traería garantías en su salud, en el amor y en todos los ámbitos de su vida. Entonces, lo que este brujo le entrega a este ingeniero es como una especie de bolsita o saco, y el ingeniero siempre tenía que tenerlo en el bolsillo, siempre tenía que andar con él a toda hora. En una ocasión, ya estando conmigo durante las sesiones de liberación, él trajo ese amuleto y lo abrió en medio de mi presencia. Cuando abrió este pequeño saco o bolsillo, encontró una simple cuerda amarrada en su interior. Y fue cuando reflexionó y me dijo: Padre, la verdad es que he sido un gran imbécil, un gran estúpido en pagar tanto dinero por esta tontería. Realmente, a través de mi experiencia, me he dado cuenta que muchas personas que caen en las manos de estos brujos, magos, cartomantes, etc., lo hacen porque están padeciendo momentos de dificultades, momentos de debilidad psicológica, emocional, afectiva, y por eso son más vulnerables y propensos a hacer estas malas decisiones, a cometer estos errores que luego pagan muy caros. Ahora pasando a la otra parte, que sería cómo contrarrestar la acción de los maleficios en las personas afectadas, hablemos de la liberación o el ritual del exorcismo. Sostiene el Rituale Romanum, que es el manual que manejamos nosotros los exorcistas, a partir de su regla o línea 20, que una vez que el exorcista determina y confirma la presencia del demonio en una persona, es decir, que esta persona está poseída, puede empezar a realizar preguntas encaminadas a la liberación de esta persona. Es decir, el sacerdote exorcista puede interpelar al espíritu maligno para encontrar respuestas que favorezcan la liberación del afectado. Son preguntas siempre enfocadas a la liberación. No se pueden hacer preguntas de curiosidad o preguntas banales. Por ejemplo, la pregunta casi inexorable que suele hacerse es: ¿por qué ha entrado en esta persona? ¿O cómo entró en esta persona? ¿O cuándo lo hizo? Aquí en este punto hay que aclarar que el demonio siempre va a ser bastante reticente a hablar. No quiere hablar, no quiere expresarse, porque para el demonio hablar es casi que una media derrota durante el ritual del exorcismo. Él tratará de hacer todo lo posible para que crean que no está allí, para que crean que no está presente, y tratar de confundir al exorcista para que asuma que lo que tiene esta persona es una patología mental y no un caso de posesión satánica. Entonces, durante la liberación o el exorcismo, se le pregunta al demonio cómo ha entrado en esta persona. También se le pregunta si la vía de ingreso fue a través de un maleficio, y si este maleficio fue un maleficio asignado, tal vez con un entierro, o fue un maleficio ingerido, en el que tal vez la persona comió algo que estaba maleficado. Cuando detectamos que fue un maleficio ingerido, entonces sabemos que debemos usar sacramentales como el aceite exorcizado, el agua bendita o la sal exorcizada, para tratar de procurar en la persona afectada el instinto de vomitar ese vínculo maléfico. En esta instancia inicial, lo que se busca prácticamente es ese elemento o vínculo maléfico, que suele ser o un elemento ingerido o puede ser un elemento simbólico que la persona puede llevar consigo: alguna medalla, algún amuleto, algún objeto maleficado, que es que le abre la puerta espiritual a ese espíritu que la está doblegando. Ha habido muchos casos de personas que me han dicho que han encontrado, sin explicación aparente, dentro de su casa un muñeco lleno de alfileres o elementos que desconocen y de una apariencia extraña. Ante esta circunstancia, lo primero que podemos hacer nosotros es tratar de bendecir, contrarrestar la acción del maligno con una bendición, y posteriormente incinerar todo eso, quemar esos elementos malignos para que no tengan más preponderancia o poder sobre nosotros.
Y si por el contrario se encuentran algún elemento más duro, resistente o contundente, como algo de hierro, en este caso no podemos quemarlo, sino que lo que se suele sugerir es que luego de ser bendecido sea arrojado en un lugar en el que corran o fluyan corrientes de agua, por ejemplo, un riachuelo, una quebrada, una cascada o en el mar, un lugar en el que el agua fluya. Pero en mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, tengo que decir que normalmente cuando hay una persona con un caso de posesión a partir de un maleficio, casi siempre se debe a un maleficio ingerido, es decir, un vínculo maléfico que esta persona anida en su estómago. También tengo que decir que dentro de mi experiencia como exorcista he visto muchas cosas inusuales. Por ejemplo, una particular forma de expulsar vínculos maléficos por parte de las personas poseídas o maleficadas. He visto en muchas ocasiones, y de hecho guardo mucho de esos objetos, cuando personas durante la liberación de repente hacen el gesto de escupir o vomitar algo y sobre el suelo caen fragmentos de vidrio, clavos o elementos cortopunzantes, pero son elementos que no salen de su estómago ni pasan por su esófago, son elementos que se materializan justo después que la persona hace el gesto de escupirlos. Me he dado cuenta de esto porque estos elementos salen completamente secos y limpios, nunca están bañados de saliva, es decir, no pasaron por la boca de la persona poseída. Recuerdo el caso puntual de un poseído que siempre solía escupir este tipo de utensilios o elementos raros durante el exorcismo. Recuerdo que en una ocasión, mientras hacía el gesto de escupir, puse rápidamente mi mano sobre su boca y de repente, cuando abrí mi mano, habían 3 pequeños clavos. Lo impresionante de esto es que esos clavos sentí que se generaron o materializaron allí en mi mano, no fue que provinieron de la boca de esa persona. En todos estos años de experiencia he acumulado casi 2 kilos de este tipo de productos o elementos expulsados por poseídos durante las sesiones de exorcismo. Tenemos fragmentos de vidrios, tenemos láminas, tenemos clavos, tenemos elementos metálicos, todo tipo de elementos un poco extraños para el contexto de la liberación, pero que en el fondo son intentos por parte del demonio de tratar de confundir al exorcista o tratar de intimidarlo mostrando un falso poder que realmente no tiene. Solamente busca intimidar, busca desvirtuar al exorcista tratando de hacerle sentir temor o miedo. Siguiendo con este elenco de cosas extrañas que pueden aparecer en torno al contexto de un exorcismo de una persona maleficada, también he tenido muchos casos de personas que han encontrado elementos extraños dentro de su colchón o dentro de su almohada, y son elementos que no necesariamente reveló el demonio su ubicación durante el exorcismo, sino que de manera un poco más natural hay personas carismáticas, personas con don de discernimiento de espíritus, que pueden saber la ubicación de ciertas cosas y Dios les da este don para que lo pongan al servicio de las personas afectadas. Por ejemplo, el caso de una persona carismática que tiene una revelación del Espíritu Santo que dice que en la almohada de tal persona hay un elemento maleficado y esta persona va donde la persona afectada, le dice esta información, luego verifican la almohada y encuentran el vínculo maléfico que eventualmente incineran y desaparecen las pesadillas, los sueños pesados o los ataques de insomnio en esta persona. Son casos muy recurrentes que vemos día a día y son producto también de maleficios. Muchas personas me han preguntado a través del tiempo, en diferentes casos, en los que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, permanecen toda la noche en vela, no pueden dormir, tienen un insomnio completamente crónico. Y yo les digo, bueno, traten de revisar un poco el colchón o la almohada, porque casi siempre
que hay este tipo de insomnio asignado con espíritus maléficos, suele haber un vínculo simbólico con el elemento de la cama, sea la almohada o sea el colchón. Y estas personas han encontrado eventualmente pequeños fragmentos de cuerda, han encontrado incluso animales vivos viviendo en su almohada o su colchón, que son el vínculo maléfico que es el que genera esa apertura espiritual para que un espíritu los atormente. Es muy importante, queridos hermanos, que en el caso que ustedes se encuentren este tipo de objetos maléficos o maleficados en estos lugares que les estoy refiriendo, antes de incinerarlos, antes de quemarlos, primero bendíganlos para que el efecto nocivo de estos sea contrarrestado. Hay que bendecirlos, hay que exorcizarlos, podemos usar sacramentales. Todo esto antes de incinerarlos. Es muy importante el correcto tratamiento de este tipo de objetos maleficados. No es un tema que se pueda tomar a la ligera. De hecho, el padre Cándido, mi mentor en el mundo del exorcismo, siempre me contaba anécdotas sobre lo que él denominaba errores de juventud para él. Pequeñas negligencias que cometió con respecto al tratamiento de estos objetos maleficados durante sus primeros años como exorcista. Me contaba el padre Cándido que en una ocasión estaba asistiendo a un exorcismo de una muchacha y durante la interlocución con el espíritu o el demonio que la poseía, le preguntaron cómo había entrado en esta muchacha. Y entonces este espíritu obligado les tuvo que decir que había un elemento maleficado o un objeto que era una pequeña caja de madera que se encontraba enterrada aproximadamente 1 metro de profundidad al lado de un árbol que estaba cerca. Entonces, ante esta instrucción, el padre Cándido y otro exorcista, quien estaba conjuntamente con él realizando el exorcismo, decidieron ir al lugar de este árbol, hicieron una pequeña excavación y encontraron, efectivamente, la caja de madera. Entonces la abrieron examinando su contenido y encontraron elementos en su interior, una figura bastante obscena y desagradable a la vista. Entonces simplemente agregaron alcohol al contenido de la caja y la prendieron fuego, hasta que esta caja quedó reducida a cenizas. Pero cometieron un error, y es que no realizaron una bendición previa antes de incinerar la caja, simplemente la quemaron. Y también cometieron otra omisión, y es que mientras que la caja se prendía fuego, debieron estar orando la protección de Jesús y recitando oraciones. Además de eso, habían manipulado este objeto con sus manos y no se habían lavado posteriormente las manos con agua bendita. Fueron omisiones bastante peligrosas, pero bueno, como refería el padre Cándido, fueron errores de juventud. Y la consecuencia fue bastante explícita. El padre Cándido duró casi 3 meses en una cama con fuertísimos dolores de estómago. Y luego de pararse de esa cama, estos dolores de estómago venían recurrentemente de vez en cuando durante años posteriores. Es decir, una lección que el padre Cándido tuvo que aprender de una forma bastante dura y dolorosa. Pero bueno, fue útil para él aprender eso, también para mí, que ejerzo el exorcismo, y para ustedes, que tal vez algún día se encuentren frente a una situación de estas características y ya saben cómo deben proceder. No deben incinerar sin previamente orar o exorcizar ese tipo de elementos maleficados. Recuerdo entonces que le pregunté al padre Cándido, Padre, pero al menos dígame que esto sirvió para la liberación de aquella muchacha, y me dijo, no, no sirvió para nada, la muchacha siguió poseída. Y aquí aprendí que muchas veces cuando un elemento u objeto maleficado cumple con su función de contaminar a una persona, a una casa, a una familia, luego
de encontrarlo y destruirlo, puede que ya sea demasiado tarde, porque su efecto dañino ya se ejecutó sobre las personas. Y a mí en mi experiencia ya como exorcista también me ocurrió que varias veces encontramos los elementos maléficos a través de entierros o a través de otro tipo de símbolos físicos, y luego de su destrucción la persona poseída no sintió ninguna mejoría o beneficio. En la mayoría de los casos no es necesario encontrar el vínculo maléfico para destruirlo físicamente y que eventualmente venga el beneficio de la liberación. Recuerdo el caso de una familia a la cual le habían asignado un maleficio y éste había sido enterrado en un camino. Años posteriores, sobre este camino fue construida una autopista, es decir, ya estaba asfaltado el terreno y era prácticamente imposible romper una avenida asfaltada para tratar de sacar un maleficio. En este caso le dije a la familia que no se preocuparan tanto por desintegrar ese elemento físico, sino en conversión, oración y exorcismo. Pero también es cierto que en muchos casos, con simplemente incinerar y contrarrestar el vínculo maléfico físico, también se ha roto o disuelto el maleficio. Recuerdo el caso hace muchos años donde una persona que le hizo un maleficio a la otra utilizó carne putrefacta de animales para también simbólicamente poder podrir la vida y destruir a la persona a la cual quería afectar. Entonces, durante el exorcismo, obligando a este espíritu o demonio a decir cómo había entrado y a partir de qué tipología de maleficio había ingresado en esta persona, reveló contra su voluntad que era un pedazo de carne putrefacta que estaba ubicado en determinado lugar. Entonces fuimos a ese lugar, encontramos ese fragmento de carne putrefacta y después de haberla bendecido la incineramos y de manera instantánea el maleficio quedó diluido y la persona quedó liberada. Conozco un caso bastante curioso de una persona, una mujer, que le hizo un maleficio a su novio o a su compañero. Este caso lo realizó usando un sapo vivo, un animal. Este sapo lo sumergió en cierto recipiente totalmente contenido, pero con un pequeño agujero para que pudiera respirar. Entonces, conforme iban pasando los días, el compañero o novio de esta mujer empezó a tener quebrantos fuertes de salud, empezó a padecer todo tipo de quebrantos, empezó a sentirse mal, su salud empezó a deteriorarse y conforme iban pasando los días, esta mujer al ver el deterioro de su novio se arrepintió del maleficio que había hecho. Entonces fue hasta el recipiente que había enterrado con este sapo vivo y encontró al sapo aún vivo pero en condiciones realmente deplorables. Entonces decidió liberarlo y entonces, de manera prácticamente instantánea, su novio o compañero también recuperó su salud. Y bueno, ¿qué les digo? Son todos casos que he conocido en primera persona, que me han sucedido, que me han relatado y que comparto con ustedes para que también sean conocidos y sobre todo útiles para las personas que me escuchan. Y sobre esto concluyo insistiendo una vez más que siempre tenemos que tener a Dios como primera instancia en todos estos procesos. Siempre va a ser Él la verdadera salvación, el verdadero camino, quien realmente libera. Sí es cierto que a veces puede parecernos que los medios que nos ofrecen los brujos, los hechiceros, los cartomantes, son medios mucho más directos, veloces, pero tengamos en cuenta que si bien los medios de Dios aparentemente son más lentos, realmente son aquellos que nos devuelven la paz y nos dan una solución integral. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.